Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Qué dice el 2? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy digno, no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué dice el 5? El 6 dice: entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué dice el 7? Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué dice el 9? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué dice el 11? Amén. Puede sentarse, gloria a Dios. Es una historia poderosa, hermano, que el Señor nos regala a través de este personaje llamado Elías. Hemos estado hablando, hermano, sobre la posición de en el mundo espiritual. Y algo importante que usted y yo no podemos, no podemos, hermano, sacar de nuestras vidas, es de que usted y yo tenemos que entender de que usted y yo estamos en tiempos de procesos, tiempos donde el Señor a usted y a mí nos está procesando. ¿Cuántos dicen amén? Dios te tiene en un proceso, Dios me tiene en un proceso, y para eso requiere de unos tiempos. Usted y yo, hermano, desde que llegamos a la vida cristiana, desde que el Señor nos rescató y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, usted y yo estamos viviendo pruebas, procesos y pruebas y procesos. Y Dios nos mete en un desierto, porque es Dios quien nos mete en un desierto, hermano, para fortalecernos y para aprender a vivir y a depender de Dios. Y cuando pasa ese tiempo y usted y yo pasamos el desierto, Él nos mete en otro y vamos avanzando y vamos creciendo en la vida cristiana. ¿Cuántos entienden que Dios se mueve así? Dios es un Dios de desiertos, a Él le gusta el desierto. Hermano, en el desierto ya hemos hablado de que usted y yo aprendemos a depender de nuestro Dios, porque en el desierto no hay nada, en el desierto hay necesidad y no más. Y cuando usted y yo empezamos a movernos en el desierto, a esperar en Dios, a depender de Dios, allí nos va a desarrollar algo que se llama la paciencia, la confianza en el Señor. Amén. En el desierto usted y yo aprendemos a esperar en Dios. En el desierto usted y yo aprendemos a depender de Dios. Y aquí, hermano, entramos en el tema de que para que usted y yo podamos tener una legalidad en el mundo espiritual, usted y yo necesitamos ser personas de procesos. Dios, hermano, no le salta los procesos a la gente, ni en el Señor hay atajos. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. Ahí aprendemos a confiar en el Señor y a esperar en el Señor. En un desierto, hermano, al no haber recursos, al no haber nada, ¿qué va a pasar? Nos toca que esperar. ¿Cierto que sí? Toca que esperar. Porque al no haber nada, ¿qué podemos hacer? Toca que vivir la vida y seguir esperando hasta que Dios haga algo. A mí me estaba cogiendo, hermanos, un desespero cuando yo recién entré al ministerio hace 3 años. Por la gracia del Señor, me estaba entrando un desespero de querer dar fruto a las carreras y de andar a las velocidades.
Cuando yo entré al ministerio, no, es que yo pensaba que yo llegaba, yo empezaba a orar, empezaba a ayunar y las multitudes iban a entrar, y ese es un buen pensamiento y usted tiene que motivarse y tener esa fe. Pero cuando yo entré al ministerio me di cuenta de que no era así, de que no era así. ¿Y qué pasó, hermano? Empezó a querer venir la frustración, empezó a venir, hermano, la acusación, y empezó a venir a mí el afán de yo querer dar fruto como fuera y querer aparentar y demostrarle a la gente de que yo sí podía hacer las cosas. Hasta que el Señor me dijo un momento, me dijo, no, es mi obra, es mi tiempo, yo soy su dueño. Yo hago lo que yo quiera, en el tiempo que yo quiera y cuando yo quiera. Y así, hermano, mire, a mí me empezaba a entrar ese desespero y esa angustia, pero la gente y esto y lo otro, no. El Señor me dijo, tranquilo, va a haber un tiempo en que van a empezar a venir las personas, va a empezar a venir los recursos, va a empezar a venir, hermano, para que usted trabaje y esté mejor. Lo mismo pasa en todas las áreas de nuestra vida, hermano. El ser humano quiere y entra en un desespero y quiere que las cosas sean ya, y quiere que no, pero es que no veo nada de lo que el Señor me dijo, y entra en una angustia y entra en un afán. Diga conmigo, tiempo. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y me oyó y me hizo sacar del lodo cenagoso. Recuerde que lo que mueve la mano poderosa de Dios es nuestra espera. Es algo como raro, pero cuando usted espera es donde Dios más se agiliza. Dios no opera con el afán. Entonces a veces el ser humano le entra un afán en querer dar fruto, en querer lograr las cosas que quiere, en querer lograr las cosas que anhela, quiere hacer las cosas ya. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa. Pasa mucho con la familia, cuando la familia no se ha convertido, hermano. Las mamás, los papás, los abuelos o los tíos o hermanos quieren que vaya, la familia quiere que vaya ya venga a los pies del Señor. Y resulta que Dios ya tiene la fecha en que su hijo, su hija va a venir a los pies del Señor. Dos amenes nomás, el resto como que no ora por la familia. El Señor ya tiene la fecha cuando su hijo va a entregarse y rendirse a los pies del Señor. Él ya sabe, Él conoce la fecha, Él ya tiene la fecha. Mi mamá, yo soy un vivo ejemplo de eso, hermano. Mi mamá, mi abuela desde pequeña la llevaba a la iglesia. Pasaron 50 y pico de años y ahora le entregó la vida al Señor y hace como 7 años ya es cristiana. El Señor ya sabía que 50 años después ella le iba a entregar la vida, pero nosotros no sabemos. Entonces, 50 años antes, mi abuela era preocupada y las familias que cuando van a empezar a ir a la iglesia, que mire esa muchachita, que mire esa adolescente, que mire esa adulta. Cuando usted ya empieza a conocer al Señor, de que Dios es soberano y que Él hace como quiere y que tiene un tiempo para todo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. O sea que el tiempo de que sus hijos vengan aquí a la iglesia va a llegar, es un tiempo. O sea que va a haber un tiempo en donde usted va a recibir la bendición. No, bueno, yo sí, Señor, yo espero ese tiempo. Hay un tiempo establecido en los cielos donde usted va a recibir la bendición, donde usted va a recibir la respuesta, donde usted va a recibir, hermano, lo que está buscando. Todo tiene su tiempo. Tiempo para que sus hijos se conviertan al Señor. Tiempo para que sus hijas se conviertan al Señor. Tiempo para que sus padres vengan a la iglesia, se conviertan al Señor. Tiempo de recibir bendición. Tiempo de que se restauren las cosas. Diga conmigo, tiempo. Pero la gente entra en un afán y ese afán le hace tomar malas decisiones y lo que hace es empeorar las cosas. Cuando usted conoce a Dios, usted descansa. Señor, me duele ver a mi familia así, me duele estar en esta situación, pero tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de mi vida, yo te doy toda esa soberanía a ti, yo rindo mi confianza en ti, tú tienes ese tiempo. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Puede cambiar, hermano, y acelerar los tiempos. Porque está en la potestad del Padre saber los tiempos y las sazones, ¿cierto que sí? Pero el ser humano quiere las cosas a la manera de él, a la manera de ella, y quiere hacerlo a las carreras. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Elías quería supuestamente defender el evangelio, defender al Señor, diciendo: yo solo he quedado. Entonces, hermano, llega Jezabel y le dice: te voy a matar. Con ese anuncio él arranca a correr y sale y se va, hermano, y empieza, y dice la palabra del Señor en el versículo 3 que él se va, que cuando vio el peligro él se fue, hermano, para salvar su vida, y vino a Berseba. Y cuando hicimos la cuenta, hermano, según los eruditos de la Biblia, dice que él caminó 500 kilómetros. Esa distancia ahí de lo que caminó Elías, hermano, huyendo de Jezabel.
huyendo de esa mujer, huyendo de ese espíritu. Después de haber matado 850 profetas, hermano, él caminó 500 kilómetros, como ir a Bogotá y volver más o menos a pie. Miren lo que hace, hermano, el tomar una mala decisión o el moverse bajo el afán o bajo un temor. Lo hace hacer sacrificios impresionantes. ¿Quién es capaz de caminar 500 kilómetros, hermano? Impresionante. Pero Elías los caminó. Y dice la Biblia en el versículo 4 que él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Primero, hermanos, dice la Biblia que él dejó a un criado. Amén. Lo dejó. Y muchas veces los desiertos, Dios lo mete en un desierto, pero a veces uno se mete en el desierto por cabeciduro. Dios lo quiso meter en el desierto a él para enseñarle, para mostrarle, para procesarlo, porque usted y yo necesitamos los desiertos. No, pastor, yo no necesito desierto, yo aprendo rápido. Hermano, si los necesitó Jesús, los necesitó Jesucristo. Y la gente piensa que en el Señor hay atajo. Dios quería meter a Elías en ese desierto. ¿Para qué? Para que él pudiera entender y seguir y continuar con el propósito que Dios tenía con él. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que él dejó a un criado a un lado, y ya lo hablamos, que hay desiertos, hay lugares donde usted se va a encontrar con Dios que otras personas no pueden entrar. Dice la Biblia que él tenía un criado. ¿Y un criado qué es? Él especifica un criado. Un criado tiene mentalidad de siervo, de esclavo. Porque Elías iba a encontrar con Dios, se encontró con el ángel. Y hay personas, hermanos, que usted va a tener que dejar en el camino para poder tener un encuentro con el Señor. Elías dejó a su criado. El criado tenía mentalidad de esclavo. Mentalidad, hermano, la mentalidad de criado, ¿sabe cuál es? Espera, hace las cosas y espera una remuneración a cambio. Espera un pago. El que tiene mentalidad de hijo no hace las cosas por un pago, hace las cosas por amor. Elías, hermano, tenía mentalidad, otra mentalidad. Entonces él deja a su criado allí. Pero él dice que llegó allá, hermano, al desierto y se acostó debajo de un enebro. Y él dice que él se sintió, hermano, y deseando morirse. Hay desiertos que usted y yo pensamos, hermano, que nos van a matar. Pero el desierto no es para que usted y yo nos muramos. El desierto no es para que usted y yo nos quedemos a vivir allí. Es más, el desierto tiene una fecha de caducidad. Ah, no. ¿A usted le gusta vivir en el desierto? Entonces, hermano, aquí dice la palabra del Señor que él deseaba morirse. Él quería morirse, hermano. Entonces, no, el desierto no es para que usted y yo nos perdamos la vida, sino para que usted y yo seamos procesados y aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando usted y yo estemos en un desierto, Padre, enséñame qué es qué me quieres enseñar tú. ¿Tú qué me quieres enseñar? Esos son ¿cómo es que es? Efectos especiales. Eso está todo fríamente calculado. No es broma. Miren, mis hermanos, en el desierto, esos procesos es para que usted y yo aprendamos a depender de Dios. Porque por muy ungido que sea la persona, por mucho poder que tenga, hermano, la gente necesita esos desiertos, porque la gente se le va olvidando depender de Dios. Hoy en día hay muchos apóstoles, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos pastores, muchos maestros que necesitan lavar baños, necesitan volver a las sendas antiguas para poder aprender a depender de Dios, no de sus talentos ni de sus capacidades. Eso es lo que pasa hoy en día, hermano. Le falta a la gente vivir los procesos, porque, hermano, los procesos te van a dar legalidad en el mundo espiritual. ¿Cómo así, pastor? Sí, cuando usted y yo entramos en un desierto y pasamos la prueba, hermano, ¿qué aprende usted y yo en el desierto? ¿Qué aprendemos? Hermano, obediencia. Usted y yo aprendemos a obedecer la palabra del Señor, a obedecer a Dios. Pastor, lo más mínimo, lo más mínimo, lo más insignificante, lo más insignificante. En el desierto se aprende la obediencia. Es más, para que usted y yo podamos salir del desierto necesitamos obedecer. Usted no sale del desierto, hermano, siendo ungido. Usted no sale del desierto por tener unción o por tener el poder. El poder no te saca del desierto, te saca la obediencia. Yo conozco personas, hermano, que están en el desierto y tienen poder y predican y el Señor los usa. Yo los conozco y están en un desierto. Porque en el desierto no te saca el poder. A usted lo saca del desierto es obedecer la palabra del Señor.
Si usted y yo obedecemos la palabra del Señor, primero, salimos del desierto. Segundo, hermano, tenemos legalidad en el mundo espiritual. Obtenemos la legalidad en el mundo espiritual. Si usted y yo no entendemos eso, hermano, no vamos a tener legalidad en el mundo espiritual. ¿Cómo se obtiene la legalidad en el mundo espiritual, hermano? Obedeciendo la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Muchos en esta generación, hermano, se mueren en el desierto porque quieren unción, oran es para que el Señor le responda, para que le dé milagros, para que le deje vivir la vida como quieren vivir y no para aprender más a obedecer la palabra del Señor. Y por eso es que, hermano, estas generaciones se están muriendo y no están pasando al otro lado, no están saliendo del desierto. Quieren ministerio, quieren unción, quieren milagros, quieren, hermanos, ser personas famosas, quieren ser usados por el Señor, pero no quieren volver a la senda antigua. Y el principio de la senda antigua es la obediencia. Eso es claro, hermano. Usted hoy en día ve una cantidad de gente, hermano, y que la unción de yo no sé qué, y que la unción, y que la unción, y yo no critico eso, porque hay poder, hermano, pero el poder no te da la legalidad en el mundo espiritual, te la da en la obediencia. Por eso hay gente con poder, hermano, que ve pornografía, hay gente con unción, hay gente con dones, hermano, y tiene pecados ocultos por allí. ¿Sí o no? Yo conozco, hermano, en Cali había un pastor que lo usaba el Señor, un maestro de la palabra, hermano. Y se manifestaba, hermano, la presencia de Dios y todo, y los dones y todo. Pero está preso porque le gustaban las niñas. Yo no me alegro de eso ni lo estoy juzgando, sino que quiero llevarle un punto, y es de que lo que a usted y a mí nos da la legalidad en el mundo espiritual no es el poder, es la obediencia a la palabra. Obediencia. Si usted se taladra eso en la cabeza y yo me taladro eso en la cabeza, es de obedecer, obedecer. La santidad ante todo, hermano. Dejemos a un lado el poder, una cantidad de cosas que si usted y yo nos enfocamos en la santidad, en consagrarnos para el Señor, usted se va a volver legal en el mundo espiritual. Y todo eso va a venir por añadidura, el poder. Eso es buscar el reino. Es más, aprovecho para decirle, este año 2025 el lema es, hermano, el año de la santidad. Ya lo mandaron de la principal de Bogotá. Es la santidad. Entonces, hoy en día, hermano, los muchachos o la generación no quieren obedecer. ¿Sabe qué pasó en el desierto, hermano? Y el Señor me da esta enseñanza esta mañana. Los que estaban en el desierto, que tenían unción, que era, hermano, Moisés, Aarón, María, ¿se acuerdan? Esos cuerpos quedaron en el desierto. ¿Quiénes pasaron al otro lado? Los que obedecieron la palabra del Señor. La obediencia te pasa al otro lado, el poder no. Esos cuerpos quedaron en el desierto, hermano. Caleb y Josué pasaron al otro lado. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra del Señor. ¿Moisés pasó? No. ¿Abrió los mares? No importa, se quedó. Porque la obediencia es la que te pasa al otro lado, no el poder. El poder no te pasa. Se necesita el poder, claro. Pida poder, pero pida más obediencia. Dígale, Señor, amplía más mi capacidad de obediencia. Obedecer es lo más mínimo. Lo que yo sé que es pecado, cortarlo de mi vida. Y eso te va a dar legalidad en el mundo espiritual. Legalidad. Los demonios miran es eso, legalidad. Vas a tener autoridad. Vamos a tener, hermano, una autoridad impresionante. Eso pasó en el desierto. La generación vieja, hermano, todas se quedaron allí en el desierto. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Desobedecieron. Solamente pasó Josué y Caleb. Y los jovencitos que iban mirando, hermanos, llevaban los huesos. Los huesos, ¿qué pasó con los huesos? No, se quedó en el desierto. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Pero Josué y Caleb estaban en pie. Y ese era el referente de los jóvenes. Veían a Josué y a Caleb. ¿Pero por qué? Porque obedecieron la palabra. Vamos a seguir ese ejemplo. Ellos dejaron la huella en el desierto. Cuando usted deja la huella en el desierto, es porque usted pasó el desierto. Dejó huella. Pero si se quedó en el desierto es porque desobedeció la palabra y se quedó ahí en el desierto. Pastor, lo más mínimo. Hay que obedecer lo más mínimo, hermano. Y usted y yo tenemos que mentalizarnos en eso.
Ah, pero es que aquella persona no lo hace. ¿Y qué importa? Hácelo vos. Hágalo usted. Porque es que, no, pastor, es que el ejemplo sí, pero es que eso es para los neófitos, para los que no saben. Pero usted que ya es un doctor de la ley, usted ya sabe que usted no lo va a salvar el pastor, no lo va a salvar tal persona, sino que esa enseñanza es para mí. Si yo obedezco, yo recibo la bendición. No, es que yo conocí a un cristiano y yo para qué voy a hacer si ese cristiano no me daba ejemplo. Ese no murió en la cruz. ¿Usted cree que esa excusa lo va a salvar el día con el Señor? Eso no nos va a salvar, hermano. Entonces en el desierto quedaron los huesos, hermano, de los desobedientes. Dejaron los restos. Significa que murieron, hermano. Pero hay obedientes en el Señor, como usted y como yo, que dejamos huella, hermano. Lo que significa que usted no se murió en el desierto, ya tú pasaste por ahí. ¿Ningún amén? Entonces cuando la nueva generación miraba los huesos, hermano, miraba los huesos de Ur, María y todo, decían, no, estos quedaron allá. Pero veían a Caleb y a Josué, estos obedecieron, porque todo quedaba registrado, hermano, todo quedaba escrito. Amén. Cuando usted y yo caminamos en obediencia, usted y yo podemos guiar a otras personas, podemos introducir a la tierra prometida, a la bendición a otros, pero cuando obedecemos. Eso hizo Caleb, eso hizo Josué. Introdujo al pueblo en la tierra prometida, hermano, le dio la tierra por heredad, se va a volver usted un repartidor de bienes. ¿Por qué? Porque obedeció. Él obedeció la palabra. ¿Sí o no? Entonces los desobedientes mueren en el desierto, hermano. Pero los obedientes dejan huella. ¿Cierto que sí? Entonces le dejan un legado, hermano, a la generación, a los hijos. Yo voy a pasar, mi generación va a caminar por donde yo caminé y no se va a morir en el desierto. ¿Por qué? Porque yo obedecí. Pero la persona que continuamente repite las mismas prácticas que los antepasados de desobediencia, pues los hijos y la descendencia va a ser así igual. ¿Cierto que sí? Cuando usted y yo vivimos en el desierto, hermano, y pasamos los procesos y obedecemos, tenemos legalidad. Cuando usted pasa el proceso, entra al desierto, obedece la palabra y pasa al desierto, usted y yo tenemos legalidad en el mundo espiritual. Te entregan un título, hermano, espiritual. Son procesos para que usted y yo los pasemos. Mucha gente habla, hermano, de lo que dicen otras personas, no de lo que vivieron ellos. Yo ahora días les dije, usted y yo no podemos predicar no podemos vivir para predicar, sino predicar de lo que vivimos. Yo tenemos que predicar de lo que vivimos. Mucha gente, como están famosos, hermano, hoy en las redes sociales, los pastores de 10 segundos, la gente repite lo que otro repite, pero tú lo viviste, tú has vivido, has pasado el proceso. No hay legalidad. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermano, que repiten como loros. No hay legalidad. Estás viviendo los procesos, estás pasando los desiertos. Estás viviendo, estás esperando en Dios, estás esperando la respuesta o estás afanado y turbado como Marta. Marta, se acuerda que Marta tenía casa y tenía bienes, pero no tenía, hermano, no esperaba en Dios, no disfrutaba de la presencia de Dios en medio del problema, de la circunstancia. Amén. Entonces, usted y yo, gente que, hermano, se llena de mucha información y es bueno, y el estudiar es bueno, pero se necesita vivir los procesos. Se necesita vivir los procesos. La obediencia en el proceso, hermano, es la que te va a dar, la que te va a sacar del desierto. La juventud, hermano, se está muriendo en el desierto porque no obedece. No crece porque no obedece. No obedece. Por eso se está quedando las generaciones en el desierto. No están pasando, no están avanzando, no están, hermanos, dando fruto. ¿Por qué Dios usa los mismos? Pues si son los únicos que obedecen. Sí, hermano. Son los únicos que obedecen, hermano. Yo aprendí, hermano, que cuando alguien es obediente no hay que estarle repitiendo las cosas que debe de hacer. Vea, es que usted tiene que leer la Biblia. Vea, es que usted tiene que ir a la iglesia. Usted tiene que hacer esto. Usted debe de hacer aquello. No, el obediente ya sabe lo que tiene que hacer y lo hace. ¿Sí o no? Una persona obediente, una persona madura, una persona que es entendida. Entonces, aquí, hermano, en el desierto, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15.
versículo 23. Aquí Samuel, hermano, le muestra a Saúl, le revela algo en el espíritu, él no lo puede entender, pero Dios le revela a través de Samuel a Saúl tres espíritus, hermano, que visitan a la gente cuando están en el desierto. ¿Qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, 23? Léalo fuerte. Dice, se complace tanto Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca, diga conmigo obediencia. Y en el 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, segundo espíritu la rebelión. Y el tercero dice, y como ídolos la idolatría, la obstinación. El tercer espíritu, la obstinación. El Señor le estaba revelando a Saúl los tres espíritus que acompañan a la gente en el desierto. En el desierto no lo acompaña cualquier espíritu, hermano. Al desierto no lo acompaña cualquier demonio. Usted y yo tenemos que entender de que cuando entramos al desierto, esos tres espíritus te van a perseguir. La desobediencia, la rebeldía y la obstinación. El Señor Jesucristo fue tentado ¿para qué? Para que desobedeciera la palabra del Señor. El diablo quiere que usted y yo seamos desobedientes. Y muchos dirán, pero pastor, esa cosa, ese detalle. Acuérdese en el huerto del Edén. ¿En el huerto del Edén picaron los niños? No. ¿Fue un pecado súper impresionante para la humanidad? No, pero para Dios sí. Solamente por una desobediencia entró la muerte, el pecado al mundo. Por una desobediencia, por comer de una fruta que no debía de comer. Imagínese tan sencillo. Todo lo que se está viviendo por algo tan sencillo. Entonces, ¿es importante la obediencia o no es importante? Miren, solamente coger de un árbol que no debía coger. Eva no cogió a cuchillo y mató a un ángel. No, hermano, no le arrancó la cabeza a nadie. Pero todo, solo por esa desobediencia. Mire todo lo que está pasando. Por algo tan sencillo. Entonces la gente minimiza, ¿no? No, es que es una desobediencia. Hay algo tan sencillo, ay, tan religioso. Pero si usted se va al Génesis, el pecado entró por una desobediencia sencilla. Por algo tan sutil entró. Y ese espíritu de desobediencia, hermano, visita a la gente en el desierto. Si usted lo vence y usted obedece al Señor y permanece firme, ya viene el otro espíritu. ¿Cuál otro espíritu, pastor? El de la rebeldía. Y la rebeldía, hermano, no viene con un pañoleto aquí y con un tabaco y como con vista de santero, hermano, de satanista, sino que, hermano, viene bien vestida la persona, con un buen bolso, una buena cartera, unos buenos zapatos, un buen saco, hermano, una buena loción. Ese espíritu de rebeldía es así. Ese espíritu viene así, hermano. Viene con una apariencia. Porque, hermano, mire, lo que quiere el espíritu de rebeldía es ir en contra de lo establecido por Dios. Él opera para derribar o sustituir la autoridad de la casa. Y usted sabe, hemos estudiado, hermano, de que la rebeldía tiene dos manifestaciones, la pasiva y la activa. El rebelde activo es el que te dice, no, no lo voy a hacer, le dice no a la autoridad. Pero el pasivo es el que te abraza, te acaricia, te da un beso, te dice que sí, pero por la espalda habla mal de ti. Esa es la pasiva. Ambas son nocivas. Y ambas tienen manifestaciones. Amén. Entonces usted y yo necesitamos, hermano, entender de que cuando estamos en los procesos del Señor, vienen esos tres espíritus. Primero, tenemos que entrar en un desierto. Segundo, vienen las pruebas, vienen esos espíritus a atacar. La obstinación, hermano. ¿Qué es la obstinación? Es la persona que tiene la razón, así no la tenga. Personas cerradas. Se sientan en la palabra y así no tengan la razón, hermano, ellos dicen que la tienen. ¿Cuál es la rebeldía pasiva? No se manifiesta por fuera, sino que se manifiesta por dentro. El querubín protector, el diablo, hermano, no manifestaba nada. Él no hablaba, no decía nada. Pero cuando habló, hermano, de una, dice, hasta que se halló en ti maldad, en el corazón, adentro.
Cuando le vieron, hermano, el corazón estaba en rebelión, estaba en contra. Ese espíritu opera de manera contraria. Vamos a orar, ay no, que vamos a hacer tal cosa, ay, pero el pastor, ya todo era en contra, en contra, en contra, en contra, en contra. El pastor dice una cosa, lo contrario. La autoridad dice una cosa, lo contrario. Porque no puede operar en unidad, no puede estar unido con nadie. Con nadie está. Cuando usted empieza a entender esos espíritus, usted le va a quedar más fácil, porque cuando entra en el desierto, usted dice, este espíritu ya sabía que me iba a visitar, ya sabía lo que va a pasar. El diablo opera de la misma manera siempre, siempre. Te quiere desesperar para moverte, para sacarte. Él no quiere que usted sufra el proceso, porque si usted pasa el proceso, a usted le colocan la medalla del desierto, de la escasez. Ya la pasé. Y te va llenando de medallas en el mundo espiritual. Pero el que no pasa, hermano, de medallas, se ve como un soldado raso, como un soldadito raso, en donde no tiene ni una medalla. Usted y yo conocemos de uniformes más o menos, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí o no? Usted y yo podemos ver, hermanos, podemos ver los uniformes. Inclusive los habitantes de calle conocen ya de grados. Y cuando ven un sargento o un teniente o alguien con harto rango, como que le sujetan más. Pero cuando ven un patrullero, una persona que apenas está, o un bachiller, como que la quieren montar. ¿No ha analizado usted? Y ellos miran los grados, las 3 rayas. Uy, un sargento. Ellos no respetan, hermanos, si no tiene un grado alto. Así mismo es en el mundo espiritual. Es en el mundo espiritual, hermano, si usted tiene un rango, eso se le va a ver en las vestiduras, se le va a ver el rango que usted tenga. Pero ese rango va a venir, hermanos, si usted y yo obedecemos la palabra. Cada vez que obedecemos, usted va subiendo de rango espiritual, usted va avanzando en el mundo espiritual, usted va teniendo legalidad en el mundo espiritual. Usted cuando alguien le hace una orden, usted mira qué grado tiene, le mira aquí el hombro, le mira aquí arriba, y si no le ve nada, esto es un bachiller. ¿Sí o no? ¿O a mí me pasa solamente? Eso como que a todos nos pasa, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que Elías entró en el desierto porque el Señor lo quería formar. Lo quería, hermano, pasar y subir a otro nivel. Y hablamos de que hay desiertos donde usted y yo podemos, hermano, pensamos que nos vamos a morir, pero no nos vamos a quedar allí. Mire, dice la Biblia que el ángel le dio una comida. El ángel le dio, hermano, de comer. Pero ¿qué pasó? Se volvió a dormir. El Señor hay veces le da la provisión a las personas por un momento para que se levanten, para que sigan, hermano, en el propósito. Pero ¿qué hacen? Vuelven y se acuestan a dormir. Vuelven otra vez a tener las mismas prácticas. Vuelven otra vez a lo anterior. Vuelven otra vez. El Señor le está diciendo, como el hijo pródigo, volvió en sí, pero ese regresó a la casa de su padre. Hay gente que Dios le da una provisión, le da una bendición, como que lo hace caer en conciencia. ¿Cuándo es volver en sí? Cuando usted y yo decimos, uy, Dios mío, lo que yo estoy haciendo está mal. Allí Dios te dio una provisión. ¿Pero para qué? ¿Para volver otra vez a hacer lo mismo? No, para que nos corrijamos y caminemos. Pero Elías volvió, ¿y qué hizo? Volvió a acostarse a dormir. Hay gente que Dios le da, hermano, lo hace volver en sí, lo despierta, le da la provisión, lo ayuda. ¿Y qué hace? Vuelven a acostarse a dormir. Vuelven otra vez para atrás. Es para caminar. Es para movernos. Usted y yo no nos podemos cansar del desierto. El desierto es para que usted y yo, Dios nos promueva. Dios te quiere promover. Pero para poder promovernos nos tiene que procesar. Tenemos que pasar por el desierto. Si no, no va a pasar nada. Gente que ha sido promovida sin pasar por el desierto, hermano, no tienen legalidad. Y por eso el diablo tiene muchos argumentos en contra de esa persona. Muchísimos. Y es objeto de burla, es objeto, hermano, de que lo escarnezcan por allí o la escarnezcan. Vean eso, dice que cristiano o cristiana. ¿Por qué? Porque no pasó por el desierto, no esperó el tiempo, no sufrió el proceso y el diablo tiene argumentos en contra de esa persona. Amén. Ahí es donde caen en descrédito, dice la palabra del Señor. Caen en el descrédito. Entonces, dice la palabra del Señor, hermano, que cuando apareció el ángel allí con Elías, cuando había una necesidad. Dios no va a aparecer si usted y yo no tenemos una necesidad y estamos esperando en el Señor. Cuando usted y yo esperamos en el Señor,
ahí es donde va a aparecer. ¿Por qué? Porque allí todos nuestros recursos, allí todo nuestro talento, nuestra capacidad, hermano, se va a ver que es inútil. Él dice que parecía que se iba a morir y que cuando tenía hambre y necesidad, ahí apareció el ángel. Dios aparece en esos momentos. ¿Por qué? Porque usted se va a rendir a Dios, no va a depender de nada. Y usted tiene que reconocer, yo tengo que reconocer de que el único que me puede ayudar y que me puede sacar de esa condición es Dios. ¿Por qué saliste del desierto? No, lo que pasa es que yo era muy fuerte, yo hacía deporte o yo sé cómo esperar. No, hermano, solo Dios. Yo sé que mi Redentor vive, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Entonces, necesitamos, hermano, entender de que si usted y yo no pasamos por el desierto, por los procesos. ¿Por qué es bueno el desierto? Porque en el desierto usted y yo nos derribamos a nosotros mismos. El desierto es para derribarnos a nosotros mismos, para bajar el orgullo, para, hermano, llenarnos más del Señor, para que usted y yo aprendamos a depender de Dios, para ser humildes. Ah, pastor, yo no necesito ir a un desierto para saber que es humilde. Ahí ya es altivez. El desierto se necesita, es una terapia intensiva para que el diablo, hermano, no tenga argumentos contra nosotros. Diga conmigo legalidad en el mundo espiritual. Legalidad. Si no hay legalidad en el mundo espiritual, los demonios van a hacer de las suyas. Por eso cuando se proclama ayuno, hermano, unámonos, vamos a ayunar. Mire, algo que el Señor me hablaba esta mañana con el demoniado gadareno. Dice la Biblia que cuando Jesucristo le habló a ese espíritu, ellos tenían la representación, ellos lo representaba un solo demonio. ¿Y eran cuánto? Una legión, una cantidad. Ellos lo representaban, hablaba uno, lo representaba uno a todo ese poco, estaban unidos. Ellos no andaban por división. El mundo de las tinieblas es organizado y es unido. Más que algunas iglesias cristianas tibias, hermano, con divisiones y con rebeldía. El hombre, el espíritu, los espíritus, hermano, manejan unidad. Manejan unidades. Si ellos manejan unidad, por eso son efectivos. Entonces, la persona puede orar, puede ayunar, puede hacer una cantidad de cosas, pero si no obedece la palabra, no tiene legalidad en el mundo espiritual. No hay legalidad. Usted y yo lo que buscamos es legalidad, ser efectivos. Por eso hay gente, hermano, que usted la ve en la iglesia orando y ayunando años tras años y con el mismo problema. Pero no ha manejado el problema de la soberbia, la altivez, la ira, la envidia, el rencor, la falta de perdón. No la ha solucionado. Pierde el tiempo porque no hay legalidad. Sigue respondiendo conforme antes respondía, no se corrige, no hay legalidad. Por eso no hay un avance, por eso no cambian las cosas. La gente quiere avanzar rápido, obedezcamos más rápido y avanzamos más rápido. El avance depende de usted y yo oír atentamente y poner por obra. Hay gente, hermano, que las bendiciones tienen una velocidad, ¿sí o no? Lo hablamos la otra vez. Está el que no avanza nada, no busca del Señor casi, sino de vez en cuando las bendiciones lo dejan botado, no las puede alcanzar. Pero están los otros que quieren las cosas rápido y supuestamente, hermano, van más adelante que las bendiciones. También es malo, porque Dios tiene un tiempo para bendecirte. Dios tiene un tiempo para traer las cosas. Dios tiene un tiempo y el Señor te dice, estad quietos y ve la salvación de Jehová. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Estad quietos. Si usted y yo esperamos en el Señor te dice, esté quieto, esté quieta, hasta que yo te salve. Esté quieto. Pero la gente se mete, hermano, en unas velocidades y entra en unos afanes y entra en un afán y en un afán y en un afán y en un afán y quiere las cosas ya. Dios no va a responder. La gente que está con afán, probablemente Dios se demore en responder. Porque Dios necesita que usted y yo aprendamos a descansar en Él, a esperar en Él. Cuando Dios ve que usted confía en Él, que usted espera en Él, Dios va a responder. Pero si Dios no ve en ti paciencia, no ve en ti confianza, no ve descanso, pues Dios no va a responder. Dios al ver el desespero no va a responder.
Acuérdese que la respuesta está amarrada a la espera. Amén. Eso lo dice Salmo capítulo 40. Pacientemente espera a Jehová. ¿Y qué pasó? Y él me oyó y me hizo sacar de qué? De lodo cenagoso. Amén.